capítulo 13, primer libro de los Reyes, el capítulo 13. Para muchos de ustedes esta historia la van a oír por primera vez, creo. Hace ya como un año hablé acerca de esto, pero cuando estábamos por el Zoom, nunca hablé aquí en forma directa. Así que busquen ahí en sus Biblias, en el libro Primera de Reyes, capítulo 13. Y hoy vamos a hablar de un tema que le vamos a llamar cristianos multicolores. Cristianos multicolores. Veamos de qué se trata. Dice aquí la palabra de Dios, primer libro de los Reyes, el capítulo 13, verso 1. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Les digo, hermano, que esta es una historia impactante, pero con un final triste. Es impactante, sí, pero con un final triste, porque se trata de un joven predicador, un profeta de Dios, un varón de Dios, que enfrentó a Jeroboam, el rey apóstata. ¿Recuerdan esa palabra? Apóstata quiere decir alguien que se desvió de la verdad, que se cayó de la verdad, alguien que anda contramano de la verdad. Y este joven predicador se levantó y predicó contra el rey y contra el culto a ídolos que el rey estaba llevando adelante. Este joven mostró convicciones bíblicas, y después va a aparecer un profeta viejo, un hombre oxidado, que le va a hacer de tropiezo a este joven predicador y lo va a llevar hasta la muerte misma. Y esa es la historia. En esos tres hombres, en el rey, en el joven predicador y en el profeta viejo, vamos a deslizarnos en ese tema de cristianos multicolores. Y lo que vamos a ver al final, que con uno de esos tres hombres vamos a tener que identificarnos nosotros, o estamos identificados con uno de esos tres hombres de esta historia. Entonces, aquí, hermano, cristianos multicolores. El primer color que yo veo es el color negro. Y el color negro está reflejado en la vida del rey Jeroboam. Su vida era oscura, su testimonio era oscuro, su corazón estaba enredado con las tinieblas. El corazón de este rey estaba enredado con el culto de ídolos muertos, y su corazón estaba lejos del Dios vivo. Esa era la realidad de este hombre. Él había desviado el corazón del pueblo de Dios y lo había volcado a los ídolos. Este hombre, que tenía que ser un guía espiritual, un referente para la nación, traicionó a Jehová y se volcó a los ídolos. Él tenía un problema. Él solamente le gustaba el poder y le gustaba
interesaba mantenerse como rey, no le interesaba a la gente, no le interesaba la salud espiritual del pueblo. Mientras él fuera el rey y mientras él tuviera el poder, él estaba feliz. Era todo lo que él esperaba. ¿Y qué había sucedido? Habían fiestas a Jehová en Jerusalén y la gente quería irse para encontrarse con Dios, para volver al camino de Dios. Y este rey Jeroboam decide levantar dos ídolos, dos becerros, uno en tierra de Betel. Recuerdan que esa palabra quiere decir casa de Dios. Y él fue y les puso un becerro, les construyó un becerro ahí y les construyó otro becerro en la tierra de Dan. Después, si ustedes quieren, pueden leer el capítulo anterior, capítulo 12, del verso 26 a 30, ahí cuenta lo que les estoy diciendo. Y entonces el rey pensaba así: si el pueblo se va a adorar a Dios, a Jerusalén, entonces se van a ir con el otro rey, Roboam, que era el rey de Judá. Y entonces yo voy a ser un rey sin reino, porque no voy a tener sobre quién gobernar. Y entonces les hago los ídolos. Y la misma historia que sucedió en los días de Moisés y de Aarón. Este hombre dijo las palabras de Aarón: estos becerros, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y la gente se volcó a ese estilo de culto. Y entonces este rey representa la oscuridad. No guió al pueblo a la luz. No guió al pueblo en el camino del Señor. Los volcó, inclinó su corazón hacia los ídolos, ofreciéndole una religión alternativa. Y eso nos hace pensar a nosotros. Cuando en el Apocalipsis está ese mensaje a las 7 iglesias, y hay una a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 y verso 4, era la iglesia que había perdido su primer amor. Era gente que reemplazó al Dios de la Biblia y aceptó otro estilo de culto. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros cuando bajamos nuestras convicciones doctrinales y espirituales. Reemplazamos al Dios de la Biblia por otro estilo de culto, por una religión a nuestra medida, por una religión que podemos vivirla a nuestra manera. Y entonces nuestra vida se empieza a oscurecer. Y empezamos a vivir un cristianismo que está enredado en el mundo de las tinieblas, que está enredado en las actividades de la carne. Y así es que uno ve a muchos cristianos que andan de la mano con el diablo. Dicen que son hijos de Dios. Claro que sí, muchos pueden ser hijos de Dios, pero en su vida andan en la oscuridad, con el príncipe de las tinieblas, en actividades mundanas. Perdieron el fuego del primer amor, ya no tienen una buena comunión con Dios y ahora tienen un estilo de culto paralelo. Hay una religión creciente de todos los fines de semana que empieza por ahí los días viernes y le rinden culto al alcohol. Eso es una religión. La gente tiene ahí un compromiso con el alcohol. Y ustedes ya saben, dice la gente, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y ahí son viernes de baile, comienzan con baile, otros van por juegos de cartas y ese es su estilo de culto. Ya no aparecen en la iglesia y de a poquito se van metiendo en un mundo de tinieblas. Y le pasa lo que le pasó a aquel predicador amigo de Pablo que se llamaba Demas. Y Pablo escribió sobre Demas en 2 de Timoteo 4:10 y dice: Demas me ha desamparado amando este mundo. Dejó los púlpitos, dejó la predicación, empezó a amar el mundo. No sabemos si luces o tinieblas del mundo, pero algo lo metió a Demas en el mundo y nunca más supimos de él. Así pasa con la vida y el testimonio de muchos cristianos. Empiezan a reemplazar a Dios, empiezan a enfriar su corazón, se empiezan a alejar de Dios y los perdemos de vista. Y como Demas, se meten en el mundo y no sabemos más nada de ellos. Jeroboam era un cristiano, Jeroboam era un hijo de Dios, pero Jeroboam tenía su corazón oscuro, su alma oscura, todos sus caminos eran oscuros. Y ahí estaba volcado a los ídolos y olvidándose del Dios de su pueblo. Hay muchos cristianos así y el diablo viene para tentarnos. El diablo viene para buscar siempre los cristianos que están más debilitados para darle una motivación y llevarlo a las corrientes del mundo.
Y Jeroboam era uno de esos. No sabemos exactamente cuándo empezó él a escuchar al diablo, no sabemos exactamente cuándo se empezó a desviar, pero aquí lo vemos volcado a los ídolos, con su corazón comprometido con la idolatría y un corazón que se olvidó de Dios. Un cristiano oscuro. ¿Tenemos algún parecido con Jeroboam? ¿Cómo está nuestra vida? Preguntamos a veces, ¿y por casa? ¿Cómo andamos? A la hora de analizar a los cristianos multicolores, ¿nos identificamos con el negro? O tal vez nos identificamos con el blanco, porque el blanco está representado por este joven predicador, que fue fiel al principio. Su testimonio era todo pureza, era un cristiano blanco de verdad. No había manchas en su proceder. Observa un poquito de nuevo, Primera de Reyes 13:1, porque ya nos vamos a meter en la vida de este joven predicador. Dice ahí, he aquí, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, y aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, y he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. En primer lugar nos enteramos por el versículo 1 que este joven predicador fue un hombre levantado por Dios. Era un profeta de Dios y era un hombre que llevaba el mensaje de Dios, llevaba la palabra de Dios. A él no le importaba a qué poderes iba a enfrentar, él quería obedecer a Dios. Si era el rey el que estaba en pecado, como en este caso, él iba a enfrentar al rey, él le iba a dar el mensaje de Dios. Era un predicador joven, pero comprometido. Y aquí él muestra cuáles son las credenciales de un predicador. Muchos quieren ser predicadores, pero no tienen las credenciales, los documentos que acreditan, que certifican que puede ser un predicador de Dios. En primer lugar, este varón lo vemos allí, que estaba dando una profecía, que dice que Dios iba a levantar un hijo de la casa de David que se iba a llamar Josías. ¿Sabe que lo que dijo este joven predicador se cumplió exactamente 300 años después? 300 años después, Dios levantó un niño que se llamaba Josías y se transformó en rey. Y Josías hizo exactamente lo que este hombre predicó, repito, 300 años después. Sacrificó a los sacerdotes de los lugares altos. En la Biblia usted va a encontrar muchas veces, en Jeremías, en Ezequiel, esa expresión, los lugares altos. Eso era culto de idolatría, era una religión paralela a la del Dios verdadero. Era un sistema de culto de demonios y de inmoralidades. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice que el que sacrifica a los demonios, a los ídolos, a los demonios sacrifica. Y ese lugar de lugares altos, dice, los profetas hablan de árboles frondosos, y bajo la sombra de esos árboles se hacía toda clase de inmoralidad, lo peor que usted puede imaginar. Ese era el sistema de culto. Y a eso Dios iba a levantar a ese rey llamado Josías para terminar con eso. Josías dejó a su paso el ruido de ídolos rotos, donde había ídolos en toda la nación, destruyó todo. Hizo exactamente como este predicador lo dijo, insisto, 300 años después se cumplió eso. Así que esta fue la primer credencial que él presentó, que él traía una profecía de Dios que iba a tener un cumplimiento exacto. La segunda credencial que él presentó era una credencial, un documento de actualidad. Él dijo que el altar iba a ser derribado y ese altar se derribó y ante la mirada de todos se rompió y quedaron las cenizas extendidas. Y él dijo que eso vino por palabra de Jehová. Ese hombre tenía la voz de Dios y Dios derribó ese altar y todo se terminó allí. Y ahora vemos ahí al rey que reacciona en contra de este hombre y levanta la mano señalándole al varón de Dios. Y la mano se le secó. Quedó dura.
Y entonces ahora el rey empezó a reconocer que este era un predicador de Dios, un varón de Dios, y le dice: ora por mí para que se restaure mi mano. Y uno de los ministerios del profeta de Dios y de los apóstoles era milagros, señales y prodigios. Y ahí estaba el profeta y le restauró el brazo al rey, todo ante la mirada del pueblo. Estaba mostrando sus credenciales de predicador, estaba mostrando sus credenciales de varón de Dios. Y una cosa más que no les leí, observen otra vez conmigo ahí. Dice el versículo 6. Dice: entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Ahora mira, hermano, todo hombre y toda mujer que quiera servir a Dios tiene que tener convicciones firmes como este joven predicador. No tiene que aceptar coimas, no tiene que aceptar sobornos, no tiene que aceptar estos intentos de corrupción. El rey quiso quedar bien con el predicador y le dice: ven a mi casa, te voy a dar de comer. Pero el predicador le está diciendo: no quiero nada contigo porque tú eres un impío, eres un rebelde a Dios, un desobediente a Dios. Yo no puedo juntarme contigo, no puedo estar a tu mesa. Hermanos, eso entra, solo lo voy a mencionar, en un distintivo bautista que se llama doctrina de separación bíblica. Entre otras cosas, nosotros creemos entre la separación de la iglesia y el Estado. Yo no quiero nada del Estado. Este rey le estaba ofreciendo migajas al predicador para corromperlo. Una migaja del Estado, una migaja del poder. Ven a mi casa, ven a comer, quiero recompensarte por lo que hiciste. La política corre por un camino, los hijos de Dios vamos por otro diferente. Son caminos paralelos, son caminos que no se juntan. Yo no quiero nada del poder humano. Si soy un predicador de la palabra de Dios, no quiero nada de lo que venga de la mesa del impío. En otras palabras, no quiero nada que haya sido manoseado por el diablo. Y digo esto porque ustedes van a escuchar muchos predicadores hoy. Dice: Dios te va a devolver lo que el diablo te quitó. Y yo no quiero nada que fue tocado por el diablo. No quiero nada que fue manoseado por él. Yo no quiero nada de eso. Y esto es lo que estaba pasando aquí. El predicador se paró y él mostró que era un cristiano blanco, que era un cristiano puro, era un cristiano santo, que no quería renunciar a sus convicciones. Y lo enfrentó al rey y rechazó sentarse con él, hermano. No aceptó las dádivas, no aceptó ser corrompido por el poder humano. Él quería servir a Dios, era un predicador de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que prepararnos, porque muchas veces van a venir gente de otras religiones y van a decir: ¿sabe? Bueno, a mí ya me ha pasado muchísimas veces, donde a veces la corrupción religiosa nos invita, pero somos todos hermanos, pero nosotros no creemos como ellos. Y ellos vienen y le dicen: pero dice el Evangelio de Juan capítulo 17 que Jesús dijo que tenemos que ser uno. Y nosotros les decimos: no, lea bien, dice que seamos uno, pero en la fe. Y usted no tiene la misma fe que tengo yo. Usted no cree en la misma Biblia que creo yo. Muchos de esa gente a veces no creen en el poder de la sangre de Cristo para limpiar pecado y para dar salvación eterna. Muchos de esa gente no creen en la inspiración de la Biblia, no creen que la Biblia es toda la palabra de Dios. Mucha de esa gente a veces cree solo en Jesús, dicen ellos. No hay otro, solo Jesús. Y tienen otras creencias. Entonces, cuando Dios nos llama a ser uno en la fe, tenemos que ponernos de acuerdo en la palabra de Dios. Aquí es donde tenemos que estar juntos, aquí es donde tenemos que creer igual. Y muchas veces vamos a ser invitados. Y dice:
Decía uno hace muchos años, qué privilegio si lo tuviéramos a usted, Héctor Catania, en nuestros cultos. Un culto apóstata, y yo no voy a estar en eso. Y dice, pero ustedes no nos aman. Dice, ustedes los bautistas son muy fundamentalistas. A veces decían, son muy exclusivistas, son muy separatistas. Y a veces ya cuando levantaban la temperatura decían, ustedes se creen los dueños de la verdad. Dice, ustedes no nos aman. Y sí los amamos. Pero ellos siempre, esos son los que llamamos los cantos de sirena. El canto de sirena, de acuerdo a la mitología de los griegos, se aparecían ahí en el mar unas mujeres con forma de pez y producían un sonido especial, una música especial. Y los marineros quedaban encantados con esa música y querían ir al encuentro de las sirenas y se tiraban al agua y todos morían ahogados. Uno de esos líderes se llamaba Ulises. Y Ulises, para no ser seducido por el canto de sirena y ser muerto, se puso algodones y cera, algo así, en sus oídos para no oír esa música, y se hizo atar en el mástil del barco para resistir la tentación y no tirarse al mar y morir. Y hay veces, hermanos, que suenan los cantos de sirena y dicen, venga y cante aquí para tal religión, venga y cante para el santo patrono, y venga y cante para la Virgen de Urcupiña o de lo que sea. Y uno dice, oh, tengo una gran oportunidad. No es una gran oportunidad, la oportunidad la está teniendo el diablo, que nos está sacando del camino y nos está metiendo en un sistema de culto no aprobado por Dios. Y esto es lo que está mostrando este hombre. Dice el profeta Amós, hermano, en el capítulo 3 y el versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tenemos un dicho más popular nosotros, dice, aves del mismo plumaje vuelan juntos. Si yo soy un bautista, yo quiero andar como un bautista. Que los mormones vayan por allá, que los adventistas por allá, que los testigos de Jehová o sin Jehová por otro lado. Yo soy un bautista. Yo quiero juntarme con gente que cree como yo. Yo quiero juntarme con gente que tiene las mismas convicciones bíblicas que tengo yo. A los otros los puedo amar a todos, pero no voy a comprometer mi doctrina por caer bien en esos lugares. Dice Efesios 5:11, ese me gustaría que lo retengan. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. No participéis. Eso significa que Dios da una voz de alerta, un llamado a tomar distancia de aquellos que andan en la oscuridad, que andan en doctrinas de error. Dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Dice en la misma carta a los Efesios, pero el capítulo 4 y el versículo 15, dice, hablando la verdad en amor. Así es. Porque muchas de esas religiones dicen, venga a predicar para nosotros, venga aquí, demuestre que somos hermanos, demuestre que usted nos ama, venga y participe de nuestro culto. La Biblia dice, yo los amo, pero tengo que hablar la verdad en amor. Y si ustedes no andan en la verdad, yo no puedo andar con ustedes. Los amo, pero no puedo caminar con ustedes. La verdad en amor. Dice la segunda carta de Juan. Porque hoy estamos ahí con otra actividad, hermano, entonces por eso estoy ahí, yendo un poquito rápido. Pero dice la segunda carta de Juan, en el versículo 6, dice, este es el amor, que andemos según los mandamientos. Otra vez, este es el amor, que andemos según los mandamientos. Es decir, hermano, si yo no estoy en la verdad, entonces no puedo amar. Si yo camino en la verdad de Dios, entonces puedo amar como Dios ama. Dice, andemos, hermanos, dice la palabra de Dios, en el amor según sus mandamientos. Si hay alguien que no está aferrado a los mandamientos de Dios, no va a haber amor, va a ser un amor fingido. Un amor de palabra, un amor sin valor. Y aquí está el predicador joven, hermano, resistiéndose al rey. No se deja seducir, no se deja corromper, se para firme. Él es el varón de Dios.
Y ahora viene la advertencia para todos nosotros. Esta es la parte de la historia a la cual todos debemos atender bien, porque todos empezamos bien como este predicador. Empezamos a caminar con Cristo y empezamos a vivir una vida nueva y empezamos a estar firmes en las cosas del Señor. Se producen lindos cambios en nuestra vida, bendiciones de Dios llegan a mi vida. Pero al tiempo, un descuido, una distracción puede ser el principio del fin. Observe qué le pasó a ese joven predicador. Aquí en el versículo, podemos leer versículo 14. Dice la palabra de Dios, y yendo tras el varón de Dios, ese ya es el profeta viejo que entra en la escena, pero ya le hablaré de él. Dice, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Ahora miren, hermano, el predicador joven enfrentó al rey, predicó maravillosamente, sostuvo la sana doctrina y de pronto en un descuido se puso a descansar. Y a veces en nuestra vida, hermanos, servimos a Dios bien, lo hacemos por un tiempo y luego nos entra la pereza y luego nos entra la vagancia y luego nos entra eso de que ¿por qué solo yo trabajo para Dios y los otros no? Y empiezan a sucedernos cosas y nos sentamos debajo de la encina, de un árbol cualquiera. Empezamos a descuidar nuestra vida espiritual, nos distraemos en las cosas del Señor y empieza a bajar la temperatura espiritual. Y ese es el principio del fin. Jesús dijo, hasta esta hora mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo el Señor Jesús. Y para un cristiano no es tiempo de descanso. Ya vamos a tener toda una eternidad junto al Señor para descansar. Este es tiempo de servicio, hermano. No es tiempo de sentarse, no es tiempo de que, bueno, veré si más adelante retomo el camino. No, no. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no tiene tiempo para descansar. Mientras estamos en esta vida, tenemos que servir siempre al Señor. No hay vacaciones espirituales. Hace pocos días conocí a un periodista y tuve una charla muy interesante con él. Boliviano, por supuesto, ¿no? Y conversamos y finalmente él me dijo, quiero decirle que yo soy cristiano también. Y me dijo, voy a una iglesia de un predicador muy famoso aquí de la ciudad. Es una iglesia que son miles de personas. Ah, qué bien, bueno. Pero después ella tuvo que trabajar, entonces no pudimos seguir la conversación. Pero ahora lo volví a encontrar de nuevo. Lo volví a ver en estos días y le dije, necesito hacer una pregunta. ¿A dónde vive usted? Y me dijo, y vive cerca de mi casa. Y entonces le digo, porque me gustaría que viniera a la iglesia conmigo. Le digo, ¿usted? Le digo, ¿va todas las semanas a la iglesia? Y me dejó frío. Le digo, una vez por mes. Una vez por mes. Es todo lo que hace para Dios. Es lo que en esos lugares donde hay tanta gente pasan desapercibidos, nadie nota si falta o no falta. Bueno, vamos a seguir orando por él y vamos a ver si le tenemos aquí con nosotros. Pero lo que él me dijo es lo que le pasa a muchos cristianos. Cada tanto sirvo al Señor. Me gusta más sentarme debajo de la encina y descansar. No estar muy comprometido, mirar la obra de Dios así a la distancia. Y ahí andan, hermano, acariciando los lobos, a los falsos profetas. Ahí andan, hermanos, mimando a aquellos que portan doctrinas de error. Pero mire qué pasó con este hombre aquí. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí que este varón se sentó debajo de la encina. Y vamos al final de este hombre que representa el cristianismo blanco. Pero de pronto empieza a oscurecerse su cristianismo. Mire, dice ahí la palabra, capítulo 13, verso 23. Capítulo 13, verso 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Ahí le explico, el profeta viejo vino, le habló, le dijo, Dios me dijo que tienes que venir a mi casa, que no sigas el plan que te había trazado. El predicador joven es engañado, le miente y él vuelve atrás.
Y una vez que come en la casa del profeta viejo, el profeta le dice, bueno, aquí te preparé un asno, está ensillado, ahora vete. Pero antes mire lo que le dice. Dice verso 23, disculpe, y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató al joven predicador. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo, ensilladme el asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Ahora mire lo que pasó, hermano. Una muerte extraña. Yo me anoté aquí una frase, un profeta ejecutado por Dios. Porque el joven predicador, hermano, Dios le dijo, no vuelvas atrás en el camino nunca. No vuelvas para comer pan ni para tomar agua, no vuelvas atrás en el camino. Y cuando Dios da una orden, esa orden es definitiva. Pero el profeta viejo le engañó, le mintió, le dijo, no, Dios me dijo que tienes que venir a mi casa. Y ahora después, con total hipocresía, el profeta viejo, al enterarse de la muerte, dice, eso le pasó por ser rebelde a la palabra de Dios. Qué tremendo. Ahora mira, ahí está, este es el cuadro. Y esta es la enseñanza para nosotros. En una situación normal, un león no topa a una persona, se le tira encima y lo despedaza y se lo come. Y si tiene el asno al lado, se lo come de postre. Pero el león, dice la Biblia, dice que no despedazó al predicador, ni comió al asno, no lo dañó. Y toda la gente venía y miraba el predicador tendido, muerto, al lado el león y al otro lado el asno. Un asno, aunque parece que no es muy inteligente, es lo suficientemente inteligente para no quedarse al lado del león. Sin embargo, el asno no huyó, ahí estaba. Porque esa era la señal clara, que esta situación anormal era un juicio de Dios para el predicador desobediente. Era anormal porque el león no se comió a nadie. Era normal porque el asno no huyó del león. Todos estaban ahí, todo era anormal. Y aunque parezca anormal, son muchos los hombres y mujeres que desobedecen a Dios, que son rebeldes a Dios, que no quieren seguir el mandamiento de Dios, que no quieren seguir el camino que Dios marcó. Y siempre nos volvemos atrás. Y cada vez que nos volvemos atrás en el camino de la fe, cada vez que nos volvemos atrás en el camino del Señor, el león vigente nos va a esperar. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 5 y el verso 8, dice que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién busca el diablo? A los que oran, a los que están de rodillas clamando a Dios, a eso no los toca, huye. A los que sostienen la verdad, a esos tampoco, porque dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo anda buscando a los débiles en la fe, anda buscando a los cristianos inconstantes, a los que son de doble ánimos. El diablo anda buscando a los tibios en las congregaciones. El Antiguo Testamento usa una palabra, pusilánime, varias veces ese término. Habla de una persona cambiante, de una persona que vive en continuo estado de desánimo, de una persona que le falta poder de decisión. El diablo anda buscando a esos también, a los pusilánimes. El diablo anda buscando a los perezosos. Y el diablo se hace un picnic con todos ellos.
El león le sale al cruce a los que no quieren tomar la cruz y seguir a Cristo cada día. Y eso es lo que pasó. El predicador se sentó a descansar y entró en el territorio donde el diablo le gusta trabajar. Y cuando yo me vuelvo perezoso, el diablo trabaja, hermano, y el diablo siempre tiene la intención de hacerme daño. ¿Cuántas veces vinieron los cultos liberales y me dijeron, usted tiene que venir a predicar para nosotros? Recuerdo uno. Era una congregación de más de 300 coreanos. Y entonces el pastor me dijo, yo quiero que usted venga y predique aquí para nosotros y todo. Lo único que yo le quiero pedir es que no hable sobre el pecado, me dice. Y así, hermano, muchas veces, por supuesto que no fui, pero así muchas veces nos quieren llevar a otras clases de culto, a otras clases de actividades, para sacarnos del camino del Señor. El diablo siempre trabaja, el diablo es muy astuto, el diablo no descansa, por eso nosotros no podemos, hermanos, distraernos. Ahora escuche esto, un cristiano multicolor, uno de color negro como el rey, le gusta las tinieblas, le gusta la oscuridad. Un cristiano blanco como este joven predicador, puro, santo, obediente a Dios en el principio, pero no pudo terminar en fidelidad a Dios. El problema se lo ocasionó el profeta viejo, el predicador viejo, que representa el color gris. El color gris es el color indefinido. El color gris es una mezcla de negro y de blanco. Y hoy hay muchos cristianos que están en esa categoría. A veces andan en luz, a veces andan bien espiritualmente, otras veces andan en la carne, andan en las tinieblas. Son grises, son indefinidos. A usted le preguntan, ¿y cuál es el concepto que tiene de tal persona? ¿Es verdaderamente espiritual? Y a veces sí, a veces no. Dirían en el campo, no es ni chicha ni limonada. Y hay muchos de estos cristianos, hermanos, en esta onda de los cristianos multicolores. El oscuro, uno dice, ese es bien mundano, carnal, es bien pecador y no oculta su pecado, está a la vista de todo. Otros dicen, este es blanco, tiene convicciones, está firme en la palabra de Dios, en el camino del Señor. Puede tener tropiezos, pero en esta etapa siempre le vimos bien. Y hay otros que son grises, a veces están en la oscuridad, a veces en luz. Decían las abuelas, ni fu ni fa. No sabemos qué son. No sabemos qué son. Y ahora, ¿con cuál de estas clases de cristianos usted se identifica? Por casa, ¿cómo andamos? ¿Con cuál de estos estoy más cerca? A mí me gustaría que todos seamos como el predicador joven en su primera etapa. Firme, de convicciones, decidido, arriesgado, no le importó perder su vida. Él enfrentó al rey y predicó la palabra de Dios, pero mire lo que es el profeta viejo. Y ahí voy a terminar. Porque nosotros tenemos una mezcla de gente nueva en el camino del Señor, pero tenemos otro grupo que ya tenemos años en el camino del Señor. Y lo curioso es que a veces los que tenemos años le somos de tropiezo a los nuevos. Y este es el caso. Mire cómo sucedió. Capítulo 13, versículo 10, y ahí ya vamos a ir terminando. Mire cómo dice la palabra. Primera de Reyes 13, verso 10 dice, regresó pues el joven predicador por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí estaba fenómeno. Estaba haciendo como Dios le dijo, que no volviera por el mismo camino. Pero, versículo 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Ahora verso 18, al versículo 17 también, dice, porque por la palabra de Dios, dijo el joven predicador, me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, es decir, el profeta viejo,
le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y ya sabemos el final de la historia. Vino el profeta viejo, un hombre que en algún tiempo estuvo en las primeras filas de la batalla. Un hombre que peleó por la palabra de Dios, que predicó la palabra de Dios. Pero ahora era un profeta oxidado, estaba fuera de circulación. Era un profeta que dejó su lugar en la batalla y se encerró en una oficina. Era un profeta que dejó el ministerio y se dedicó a una vida cómoda. Era un profeta viejo, claramente, que no quiso enfrentar el culto de idolatría. Compraron su silencio, o se llamó a silencio, porque no predicó contra los ídolos. Y se encerró en su casa, y su hogar se desmoronó, se derrumbó. Y alguien puede decir: ¿y cómo sabe eso? Porque sus hijos estaban en el culto idolátrico. Es como que el pastor está el domingo predicando en la iglesia y sus hijos están viniendo del baile borracho. Ahí estaban los hijos del predicador viejo, del profeta viejo, allí en el culto a los ídolos, y ellos le vinieron a contar al padre: esto hizo el predicador joven, habló contra el rey, esto fue todo le contaron. Pero ¿qué hacían los hijos del profeta en el culto a los ídolos? Un padre que no tenía control de su hogar, un hombre que no tenía la bendición de Dios, estaba fuera de circulación, encerrado en su casa. No quiso pagar el precio de servir al Señor y prefirió llamarse a silencio. Así va a hacer el diablo muchas veces. Va a querer que no prediquemos, que no sirvamos. Dice: quédese tranquilito ahí, no se complique mucho en la vida. Y ahí estaba, aprendió a mentir. Y ahora fue y le fue de tropiezo al predicador joven. En vez de ser una ayuda como eran Aquila y Priscila para Apolos, aquel joven predicador, este era todo lo contrario. Le fue de tropiezo y lo guió hasta la muerte misma. Le mintió, le dice: yo también soy profeta como tú. Es lo que le dije hace un rato. Hermano, si no eres bautista, si no eres fundamental, si no amas la palabra de Dios, si no estás en los principios de la palabra de Dios, yo no quiero estar con gente de otra religión. Dice: pero creemos en el mismo Dios, tenemos la misma fe. Esto es lo que le dijo el predicador viejo influido por él. Yo soy profeta como tú, somos iguales. Es más, yo tengo más experiencia porque esta noche vino un ángel y me habló. Mintiendo, le dice la Biblia. Le mintió. Y el joven se confió en el predicador viejo. Por más viejo que sea el predicador, usted nunca se confíe, porque la Biblia siempre va a decir: maldito es el hombre que confía en el hombre. Pero este hombre tiene nombre, tiene trayectoria, tiene muchos años. No se confíe. El profeta viejo lo llevó a la muerte al predicador joven. Le mintió, lo engañó. Y ahora después, hermano, con total hipocresía, sale a decir al profeta viejo: esto le pasó porque él fue rebelde a la palabra de Dios. Pero él le sirvió de tropiezo. El profeta viejo fue el instrumento del diablo cuando tenía que haber sido un instrumento de Dios. El profeta viejo tendría que haber ido a ver al predicador joven y decir: muchacho, te felicito, te mantuviste firme. Fuiste más firme que yo, fuiste más fiel que yo, tuviste más valor, más coraje que yo para defender la verdad. Te felicito, vamos a orar. No, fue de tropiezo y lo llevó a la muerte. Pues esta es cristianos multicolores. Tenemos de todo en la obra. Por eso, hermano, estos no son tiempos de descuido. Estos son tiempos que tenemos que estar firmes en el camino del Señor. Tenemos que echar raíces cada vez más en la palabra de Dios. Tenemos que fortalecernos más ligados a los fundamentos de la palabra de Dios. Hay muchos vientos extraños, hay muchos vientos de raras doctrinas que andan a nuestro alrededor y no debemos prestar nuestro oído a las doctrinas de error. Tenemos que permanecer firmes en la palabra de Dios. A veces dice: pero mire la gran cantidad de gente que juntan allá y ustedes son poquitos. Aquí estamos, la manada pequeña,
o el remanente fiel, como le llama la Biblia. No estamos en una competencia de número, estamos en una lucha por ser fiel a Dios y al final de la batalla mantenernos firmes. Porque por otro lado ya hemos leído en la Biblia que el camino ancho, que muchos son los que andan, es el camino que va a la perdición. Déjeme en el camino angosto, déjeme caminar con el Señor, déjeme estar firme con la cruz. En estos días de cristianos multicolores tenemos que estar bien definidos. Yo no quiero el color oscuro de las tinieblas, no quiero saber nada con el príncipe de las tinieblas. Demasiado me lastimó y me maltrató en mi vida pecaminosa antes de conocer a Cristo. No quiero volver ahí. No quiero ser un cristiano gris, no quiero ser una persona indefinida, no quiero ser una persona de doble ánimo. Yo quiero ser como el joven predicador en sus primeros días, un hombre con valores espirituales, con convicciones doctrinales, con convicciones bíblicas, un hombre que levanta la voz para dar el mensaje de Dios. Yo quiero ser como ese predicador, un portador de bendición en nuestra generación. La batalla es dura y difícil, pero aquí también corresponde decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermanos, en este día.